Cuidados nutricionales en nutrición en el paciente oncológico pediátrico. Siguiente, malnutrición en niños con cáncer. Siguiente, la prevalencia de malnutrición al momento del diagnóstico en los niños con cáncer varía. Esto va a depender según el país donde se estudie, el método de evaluación utilizado, así como la definición de malnutrición que se le dé. En los países desarrollados es menor del 10% esta desnutrición y generalmente se atribuye al tipo de tumor y a la extensión de la enfermedad. Mientras que en los países con bajos recursos económicos, la prevalencia puede ser del 50% y está asociada no solamente a la enfermedad, sino también al estado socioeconómico de la familia. Siguiente. La malnutrición principalmente calórica proteica puede afectar el funcionamiento del sistema inmune, incrementar el riesgo de padecer enfermedades infecciosas, alterar el metabolismo de los medicamentos citotóxicos e influir desfavorablemente el pronóstico de los niños con cáncer. Siguiente. Identificar los factores que pueden afectar el estado nutricional del paciente. ¿Cuáles son? Bueno, el estado nutricional compromete el desenlace clínico. Tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad tienen un impacto negativo. Es un problema que se presenta principalmente en Latinoamérica, Asia y África y actúa como un problema subyacente. La malnutrición por exceso o deficiencia es una carga negativa para la salud de los pacientes. El problema de la malnutrición, siguiente, puede estar presente desde antes del diagnóstico y en riesgo durante todo el proceso. Y esta situación puede llevar a la máxima expresión de desnutrición, que es la caquexia. Siguiente. La caquexia no puede ser revertida por completo mediante un apoyo nutricional convencional y la caquexia conduce a un deterioro funcional progresivo. La evolución de la caquexia, desde la precaquexia, la caquexia y la caquexia refractaria, este es un problema de pérdida de peso. En la precaquexia, sobre todo, la anorexia y los cambios metabólicos que se presentan. La supervivencia en la precaquexia está dada entre 6 a 9 meses. En el caso de la caquexia, en el estado ya de caquexia, hay una mayor pérdida de peso, y la ingesta ha disminuido, hay una inflamación sistémica y una supervivencia de 3 a 6 meses. Mientras que en la caquexia refractaria, esta caquexia persiste. Hay un catabolismo activo, una pérdida muy acelerada de músculo y grasa y una supervivencia menor a 3 meses. Siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de la malnutrición a corto plazo? Pues un desgaste de masa muscular y masa magra, menor tolerancia al tratamiento, una respuesta no favorable al tratamiento, retraso en el tratamiento, fatiga en el paciente, valores de laboratorio alterados, retraso en la recuperación de la función medular, cambios en la composición corporal, alteración del tratamiento al ajustar dosis, mayores niveles de distrés psicológico en el que se encuentran estos pacientes, ¿sí? Como es miedo, tristeza, ansiedad, y una mayor susceptibilidad a infecciones. Mientras que las consecuencias de la malnutrición a largo plazo, pues hay un deterioro del crecimiento o una altura final, esta se ve reducida, una disminución de sobrevida en algunos tipos de tumores, un deterioro en función de la función motora, cognitiva y del neurodesarrollo, un riesgo de síndrome metabólico, un riesgo de tumores secundarios, una elevada tasa de mortalidad, una densidad mineral ósea deteriorada y un deterioro en la calidad de vida. Siguiente. ¿Cuáles son estos cuidados nutricionales, estas sintomatologías digestivas, estos síntomas clínicos que van a impedir o no van a permitir que nuestro paciente coma, se alimente y reciba estos nutrientes necesarios? Pues estos van a depender. Esas complicaciones del cáncer o de su tratamiento, que deben ser tratadas con modificaciones en la dieta, van a depender ya sea de situaciones relacionadas con el efecto general del tumor, por efectos del tratamiento o por situaciones que dependen del tipo y localización del tumor. Dentro de las situaciones relacionadas con el efecto general del tumor, encontramos la anorexia tumoral, la saciedad precoz, la ageusia, la hipogeusia, así como la disgeusia. En cuanto a los efectos del tratamiento, y cuando hablamos del tratamiento quimioterapéutico, encontramos náuseas y vómitos, diarrea, mucositis, y cuando hablamos de efectos del tratamiento por el tratamiento radioterapéutico, vaya,
encontramos problemas como son náuseas y vómitos, diarrea, mucositis y gerostomía, así como enteritis post-radiación. Y cuando hablamos de efectos del tratamiento por cirugía, por un tratamiento quirúrgico, disfagia, el síndrome de dumping, el síndrome de postgastrectomía, así como intestino corto y síndrome de asa ciega. Y cuando hablamos de situaciones que dependen del tipo y localización del tumor, hablamos en el caso de los tumores de cabeza y cuello que cursan con disfagia, así como los tumores de esófago que cursan también con disfagia, tumores digestivos que producen obstrucción intestinal y tumores digestivos que producen cuadros de malabsorción. La diarrea por quimioterapia y enteritis por radiación. Es una complicación. La diarrea es una complicación frecuente de la toxicidad ocasionada por la quimioterapia. Esta puede producir episodios autolimitados, ¿sí?, de pocos días de duración, y también de la enteritis por radiación, que produce cuadros de malabsorción. ¿Cuáles serían las recomendaciones para estos pacientes con diarrea por quimioterapia y enteritis por radiación? Evitar los alimentos ricos en fibra, así como son los cereales integrales, las legumbres, las verduras. Se toleran mejor los purés de patata, de zanahoria, el arroz hervido, en sopa o yogur. En muchos casos se toleran bien las legumbres solo pasadas por el sartén, sin nada de grasa. Si la diarrea persiste, pueden ser útiles las papillas de harina de arroz y manzana. Igualmente, dentro de las recomendaciones encontramos evitar las frutas crudas y con piel. Muchas frutas se toleran mejor peladas sin compota o asadas, como puede ser el caso de la manzana o la pera. Se debe de evitar la leche y en todo caso sustituirlas por yogures naturales, yogures bios o similares. Cocinar los alimentos con poca grasa, a la plancha, al horno, en microondas o cocidos. El paciente debe realizar sus cuidados perinables, un lavado y un secado adecuado después de cada deposición. En el caso de la anorexia tumoral y la saciedad precoz, ¿sí?, ¿cuáles serían nuestras indicaciones? Bueno, la anorexia es un síntoma frecuente en los niños con cáncer en tratamiento activo. En ocasiones es consecuencia del tratamiento, como en la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, o de las complicaciones como infecciones o depresión. Sin embargo, en la mayoría de los casos es mediada por el mismo tumor a través de diversos mecanismos tumorales que actúan sobre el sistema neuroendocrino. La anorexia no se asocia con igual intensidad a todos los tumores, ni tampoco guarda relación con la carga tumoral. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues bueno, se puede estimular la alimentación oral mejorando la preparación culinaria y la presentación de los platos, variando con frecuencia los alimentos y la forma de preparación. También es importante prestar atención a la textura de las comidas. Estas pueden ser en forma de papillas o picadas. Esto para disminuir el esfuerzo que representa la ingesta que ocasiona en algunos pacientes, pues porque se encuentran ya debilitados. El mejor momento del día en que se ofrecen los alimentos también juega un papel importante, en este caso en la mañana, ¿sí? Con frecuencia los pacientes con cáncer se encuentran mejor y tienen más apetito por la mañana. Es mejor el consumo de alimentos energéticos como pueden ser las legumbres, las pastas, el arroz y los estofados. Igualmente los postres de flanes, helados, natillas, arroz con leche o productos de repostería ayudan a aumentar el aporte energético y proteico, sobre todo si se le agrega algún tipo de proteína en polvo. Los líquidos deben administrarse fuera de las comidas para evitar la saciedad por represión gástrica. Nunca se debe de omitir alguna comida. Las recomendaciones sería utilizar alimentos blandos y fácilmente masticables que no aumenten el esfuerzo de la comida, si es necesario en forma de purés. La carne se come mejor como croquetas o como albóndigas. Es aconsejable realizar varias comidas al día, en pequeñas tomas y preferentemente durante la mañana, como ya lo habíamos comentado. Y si no hay contraindicación, los postres de flanes, natillas o arroz con leche, ¿sí?, pueden utilizarse, ya que estos aumentan el aporte energético y proteico. En el caso de que los caldos sean los pocos alimentos que se toman con facilidad, a esto se le puede añadir pasta, arroz o pan en una cantidad buena, basta. Si tiene problemas de masticación o deglución, se deben de evitar las frutas enteras, perdón, tomar preferentemente jugos naturales, frutas licuadas, frutas cocidas como la manzana y la pera,
Ingerir los líquidos 1 hora antes o después de las comidas y evitar los alimentos flatulentos. Y dentro de estos tipos de alimentos flatulentos encontramos la col, el repollo, el brócoli y los frijoles. Las legumbres siempre deben de estar bien cocidas. Estreñimiento. ¿Qué pasa cuando los pacientes presentan estreñimiento? ¿Sí? Debe de tomar muchos líquidos, alrededor de unos 2 litros. Pero si además pierde peso, debemos de aprovechar y estos líquidos deben ser en forma de batidos o jugos para un mayor aporte de calorías. Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, como pueden ser las verduras, las frutas sin pelar, las legumbres y panes y cereales integrales. Se debe de aumentar la movilidad y la actividad física, especialmente por la mañana y después de las comidas, para potenciar con mayor motilidad, para provocar mayor motilidad intestinal. Un paseíto después de comer es más que suficiente. Se puede utilizar salvado, el cual se puede añadir a los cereales del desayuno o a las sopas o a algunos guisos de legumbres. Si está tomando medicación para el dolor, se debe prevenir el estreñimiento desde el principio utilizando laxantes suaves. La mucositis. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el caso de mucositis? Bueno, extremar la higiene bucal. Utilizar medicación para el dolor antes de la comida, como los enjuagues con lidocaína viscosa u otra medicación que el médico indique. Se puede enjuagar la boca con agua y bicarbonato antes y después de la comida. Un cuarto de cucharadita cafetera de bicarbonato en 250 mililitros de agua, pues es un buen enjuague. Que las comidas sean frecuentes y en pequeñas cantidades, ¿sí? De alimentos ricos en valor energético y valor proteico, como pueden ser los flanes, las natillas, los helados, el yogur o el arroz con leche. Evitar los alimentos duros o que se fragmenten en trozos irritantes, como pueden ser los frutos secos y las galletas, o con residuos fibrosos que se queden en la boca, en el caso de las verduras. Utilizar alimentos blandos, jugosos y de fácil, para que se puedan tragar más fácilmente, ¿sí? Y a esto se les puede añadir algún tipo de caldo, salsa. Incluso estos alimentos se deben de triturar, ¿sí? Con una batidora y pasarlos por un pasapurés. Se deben de servir a temperatura ambiente para que sea más confortable en el paciente, ya sea a temperatura ambiente o tibios. Se deben de evitar los alimentos que sean muy irritantes, como el caso del tomate, el vinagre, especies, también de picantes, alimentos muy salados, alimentos muy fríos o alimentos muy calientes. Se debe tomar mucho líquido para evitar la sed y la sequedad de la boca. Gerestomía. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que el paciente presente gerestomía? Pues para aumentar la salivación, pueden masticar chicles, chupar algún caramelo sin azúcar, el hielo o utilizar saliva artificial. El jugo de limón o de naranja, la limonada, los sorbetes de limón y los helados de limón facilitan la producción de saliva. Evitar los alimentos secos y que se disgreguen en partículas al masticarlos, como son las galletas, las patatas fritas o los frutos secos. Se deben de preparar los alimentos caldosos o con salsa abundante para facilitar su deglución. Utilizar preparaciones culinarias con consistencias blandas y jugosas. Lubricar los alimentos muy secos con jugos, con caldos, con salsas o con leche. Utilizar alimentos preparados en formas de purés, en forma de cremas, los sorbetes, helados, natillas y yogur. Consumir alimentos suaves y blandos, incluso estos triturados o líquidos. ¿Qué pasa con la disfagia? Bueno, cuando el paciente no presenta disfagia, se debe intentar alimentación por vía oral, a ser posible con alimentos naturales. La dieta debe ser discretamente hipercalórica e hiperproteica, por lo que se debe recomendar una dieta con legumbres, huevos, yogur, queso fresco, flanes o natillas, que suelen tolerarse mejor o de una mejor manera, ¿sí? Que las mismas carnes o el pescado. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta en los pacientes con disfagia? La posición, hay que vigilar la posición. El paciente debe estar sentado en una silla con la espalda recta, los hombros ligeramente inclinados hacia adelante y los pies firmes sobre el suelo. Evitar las distracciones cuando se come y especialmente cuando se bebe algún líquido. No utilizar agua para deglutir los alimentos, salvo en los casos si también se presenta gerestomía. Los líquidos deben ingerirse cuando la boca
no contiene alimentos, debe de tomar bocados pequeños y no llenar excesivamente la boca, deglutir con calma y repetidamente para vaciar la boca entre los diferentes bocados. Observar el movimiento del nuez con la deglución y procurar que no se acumule comida entre las encías y la mejilla. Observar el tono de voz. Un tono de voz extraño puede indicar que hay restos de comida en las cuerdas vocales. Descansar después de las comidas. El esfuerzo que tienen y la concentración durante la comida puede ser agotador para ellos. Igualmente, sí, se deben de evitar aquellas comidas que son adherentes, que requieren la formación de un bolo homogéneo antes de la deglución o que requieren un control cuidadoso de su desplazamiento en la boca y durante la deglución. En principio, esta dieta se basa en alimentos en forma de purés y la eliminación de líquidos sin espesar. Por tanto, debe de estar compuesta de alimentos espesos, suaves y con texturas homogéneas, semisólidas. Se pueden utilizar frutas y hortalizas con una textura suave. No se debe administrar agua, ni leche, ni zumo, salvo que se utilice un espesante para aumentar la consistencia. Para espesar alimentos que se ingieren en frío, sí, como son los jugos, la leche, los flanes u otros alimentos a temperatura ambiente, se puede utilizar gelatina comercial, grenetina. Y en el caso para espesar alimentos que se ingieren calientes, sí, como son las carnes, las sopas, las legumbres, el arroz, las pastas y el puré de verduras, se deben utilizar espesantes comerciales. ¿Qué pasa con el síndrome de dumping? Bueno, en el caso de la dieta en el síndrome de dumping, ¿sí? No tomar los líquidos con las comidas. Los líquidos deben de tomarse 30 a 60 minutos después de las comidas y limitarse de 100 a 150 mililitros por toma. Diariamente se deben ingerir al menos unos 1.500 mililitros de líquidos. En la fase inicial, tras el posoperatorio, no se deben dar bebidas carbonatadas ni leche. La dieta consistirá en comidas pequeñas y frecuentes, cuyo número dependerá de la tolerancia de cada paciente. Deberá comerse despacio, masticando bien los alimentos y se han de evitar aquellas comidas que produzcan síntomas de forma regular. El hecho de que un alimento produzca síntomas de intolerancia en una ocasión no quiere decir que los síntomas se repitan con regularidad en un futuro. La dieta en el síndrome de dumping, en esta dieta, debe limitarse a los carbohidratos simples y a la grasa y las grasas, aumentando los carbohidratos complejos y proteínas. Se debe comprobar la tolerancia a la leche, introduciéndola de forma gradual en la dieta. Cuando los pacientes presenten esteatorrea, se debe limitar la grasa y añadir triglicéridos de cadena media. Malos hábitos alimenticios durante el tratamiento. Es un problemita porque aumenta la preferencia por alimentos chatarra, aumenta la preferencia por alimentos con un alto contenido de carbohidratos, ¿sí? Alimentos muy condimentados y salados, disminuye la ingesta de frutas y verduras, hay una ingesta deficiente de calcio y una disminución de la ingesta total causada por el mismo tratamiento. Inmunonutrición en niños. Vamos a hablar sobre probióticos, glutamina y omega 3. Bueno, sabemos que la glutamina es el aminoácido más abundante en el organismo. Es un aminoácido acondicionalmente esencial, llamado acondicionalmente esencial, porque en circunstancias especiales, ¿sí? En el caso de enfermedad crítica o patologías como en el cáncer, la producción es insuficiente y se convierte en esenciales. Las demandas de este aminoácido aumentan, por lo que su suplementación es de importancia para mantener la integridad y funcionalidad del intestino, para reparar la mucosa intestinal, restablecer la microbiota intestinal y regenerar la salud intestinal. ¿Cuál sería esta dosificación en pediatría? En el caso, por ejemplo, de pacientes que están sometidos a quimioterapia, a radioterapia, la dosis que la mayoría de los investigadores recomiendan en pacientes pediátricos, ¿sí? Para su administración sería de 0.3 gramos por kilogramo de día de glutamina. Los probióticos. Los probióticos pueden prevenir o tratar uno de los problemas más molestos y frecuentes, la diarrea. Lo sufre hasta el 80% de los pacientes tratados con quimio o radioterapia. Los probióticos pueden ayudar a mejorar otros efectos adversos comunes de la terapia contra el cáncer, como la inflamación y la depresión del sistema inmunológico, así como trastornos o complicaciones relacionadas.
Igualmente, reducen la inflamación inducida por los compuestos químicos carcinogénicos y proinflamatorios al suprimir la expresión de citocinas proinflamatorias. Y algunas cepas probióticas pueden disminuir los casos de inflamación postoperatoria en pacientes con cáncer sometidos a cirugía. Su administración oral puede así mejorar la mucositis intestinal o inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, en particular los lactobacillus y los bifidobacterias. Estos por una administración vía oral ayudan a reducir los síntomas de la mucositis aguda inducida por la quimioterapia. Hay artículos que ya nos hablan sobre el uso de los probióticos en los pacientes con cáncer. Los omega 3. Bueno, las indicaciones, las guías que nos dice tanto ESPEN como ASPEN, es que sí, se debe y se puede suplementar con ácidos omega 3, ¿no? Aceite de aceite de pescado. ¿Cuáles serían las indicaciones en el caso de los pacientitos, de los niños? De 2 a 4 años, de 100 a 150 miligramos por día, de 4 a 6 años, de 150 a 200 miligramos por día, de 6 a 10 años, de 200 a 250 miligramos por día. De 10 a 14 años, de 400 a 600 miligramos por día, y en niños mayores de 14 años, ¿sí?, hasta 1300 miligramos por día. En el caso de pacientes que son sometidos a cirugía, también las guías nos recomiendan el uso de fórmulas inmunonutricionales por vía oral o por vía enteral entre 5 a 7 días antes de la cirugía y 5 a 7 días posterior a la cirugía. Esto con muy buenos resultados. Pues gracias por su atención.